Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios. Gracias por sintonizarnos y vamos a siempre buscar la presencia de Dios en la oración. Bendito Padre, que lleves las manos, las vidas en tus manos. Gracias, Señor, por escucharnos y derramar entendimiento y guía a tu iglesia. Rogamos, Señor, para que seamos guiados de lo alto y no por hombre. La gloria sea para ti en el nombre de Cristo oro. Amén. Hemos estudiado recién los llamados al ministerio del Melquisedec y de Aarón, y recordamos que el versículo de Hebreos 7:11 es que nos da a entender que estos dos órdenes existen, y los órdenes de Dios y sus pactos y convenios de Dios son para eternidad. La diferencia entre promesa y convenio, ¿no? El convenio no tiene fin. La condición le pone Dios, cumplimos nosotros y Él hace su voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos a explorar hoy cómo es que uno sea ordenado al ministerio de Dios, cómo es el proceso. Muchos creen que uno siente, va a un seminario, le da un certificado y busca empleo. Y a los 10 años, si no quiere, pues lo deja a un lado y va a vender carros o ser hombre de negocios, lo que sea. Pero eso no es el ministerio de Dios, esa es su ocupación. Esta es una profesión de ser ordenado al ministerio de Dios, es de ser para siempre. Es un pacto, un convenio de Dios con los hombres. Y después de la tumba, sigue como Moisés y Elías y Jesús, cada uno en su oficio. Si es diácono en la eternidad, sirviendo. Si es evangelista, en la eternidad será. Entonces es más serio de solamente sentir que uno quiere ser ministro. Por eso Jesús dijo en Juan 15:16 que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, número 1, para que sea ordenado el ministerio, no escogemos a Cristo, Él escoge a su ministerio. El Espíritu Santo trabaja en uno. Y Hebreos 5:4 también nos da a entender que nadie toma para sí este honor, sino que Él es llamado por Dios como lo fue Aarón. Y recordamos cómo fue ordenado Aarón, fue llamado por su hermano Moisés. Entonces, mis hermanos, es importante que uno tenga testimonio que es llamado. Pero para que el pueblo reciba el ministerio que es un convenio de Dios, tiene que ser llamado por Dios a través de alguien que tenga autoridad, para que se revela, para que haya 2 testigos y la congregación aún después. Pero primero el que está encargado de la obra siente el llamado de una persona. Entonces hay dos testimonios del pastor y también de él que es llamado. Entonces, también tenemos por entendimiento en revelación recién en la iglesia, que dice que todo anciano, sacerdote, maestro o diácono será ordenado según los dones y llamamientos de Dios para con él. Y ha de ser ordenado por el poder del Espíritu Santo, con que ha de estar investido aquel que le ordene. Entonces, de ser ordenado, número 1, es porque Dios ha anunciado, revelado, que Juan o Pedro, Simón, tiene un llamado de Dios, porque Dios está llamando el don que Él mismo que puso en la persona. Y número 2, el llamado, la ordenación no es por seminario, no es por tanto que he estudiado, es porque Dios invierte en mi vida a través del Espíritu Santo que está en aquel que me ordene. Y al ratito exploraremos cómo es eso que uno es ordenado. Por eso regresamos al libro de Hebreos capítulo 6, porque Dios nos da allí los rudimentos de la doctrina de Cristo, donde por supuesto comenzamos con arrepentimiento y fe y doctrina de bautismos. Pero allí la cuarta es imposición de las manos. Es una doctrina porque hay muchos usos que hemos visto varias veces de imponer las manos. Hoy vamos a ver que un uso
de imponer las manos es ordenar al ministerio. No es que voy a tantas clases, no es que he memorizado tantas cosas, no tengo tantos años de experiencia, es que hay una ordenación de imponer las manos donde Dios transfiere la autoridad de uno al otro en una cadena inquebrantable. Entonces, así es el patrón. Encontramos en Éxodo capítulo 28, versículo 1, que Dios le dijo a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y sus hijos consigo, para que sean mis sacerdotes. Y ahí están la lista de los nombres. Este es el llamado de Dios. Pero ¿cómo se ordena? Se encuentra en Números capítulo 27, versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Entonces ahí se ve tres cosas. Número uno, que el llamado es a través de aquel que tiene autoridad, número uno. Número dos, es por imponer las manos para que el Espíritu Santo se transfiere la autoridad. Y número tres, está hecho en presencia de otros testigos. Porque si la iglesia va a recibir el ministerio de alguien, es mejor que tenga testimonio que sí fue hecho correcto. ¿Por qué hay matrimonio entre testigos? Porque la gente quiere saber. Entonces es igual en la ordenación. Dios quiere que la persona sea llamado por revelación, ordenado por imponer las manos para aquel que tenga autoridad. Y número tres, que lo hace en un culto en frente de la iglesia, para que ellos también levanten sus manos en testimonio que sí han recibido testimonio que aquel es llamado por Dios. Entonces, en las Escrituras, en verdad, ¿vemos esto? Sí, lo vemos. Vamos a explorarlo juntos. Buscamos en Hechos capítulo 6, versículo 3 a 6. Una cita muy frecuentemente usada de hablar de los diáconos, aunque no dice diáconos, ¿verdad? Realmente son sacerdotes, igual como fue Juan el Bautista, un oficio que siempre sigue adelante, aunque no como algunas iglesias lo tengan. Entonces ya vemos que Dios confirmó a los 7 varones que tenían el don de ellos, en sus vidas. ¿Y cómo fue? Entonces, versículo 6 dice: y los cuales presentaron ante los apóstoles. Había testimonios de la iglesia. ¿Y qué hicieron ellos? Quienes orando les impusieron las manos. Igual como hemos leído en las Escrituras: imponga tus manos. Eso fue Hechos capítulo 6. Adelante también vemos en Hechos capítulo 13 la misma fórmula. La iglesia estaba ahí en Antioquía y ellos estaban llenando y orando. Dios revela su voluntad. En versículo 2 dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y como son ordenados, número 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, así vemos lo que hemos dicho. Dios llama, imponga las manos y se hace en frente de testimonios. Por eso la iglesia se restauró en los últimos días, para que entendamos nosotros el proceso de ser llamado por revelación. Y es importante, claro, de que tenga el don, que estudia, que practica, que aprende de los demás. Todas las cosas que las personas hacen hoy día son importantes. Pero no se olvida el patrón que la iglesia tiene en las Escrituras dadas por Dios. Que sea llamado por revelación y que se imponga las manos para que lo haga. Y número 3, que lo hace en frente de la iglesia para que ellos tengan testimonio. Así ha pasado en mi vida
mis llamados vienen por revelaciones a los que estaban encargados de las obras. Aunque una vez fui llamado en Honduras por una revelación que fue dado a un señor que estaba en Texas, que Jesús se le apareció en el sueño y le dijo que me ordenara. Así es que no hablo de mí, hablo de lo que Dios quiere que su iglesia haga en la tierra. Una iglesia que sea dirigida por el Espíritu Santo, porque la iglesia es de Cristo, no del hombre. Entonces, cada persona tiene la responsabilidad de estudiar, preparar, ayunar, pero también hasta que Dios diga. No se puede decir que es ministro. Hay importante cosa de entender aquí. Hay diferencia entre autoridad y poder espiritual. Muchas personas que sean 3 años, 33 años o 93 años, que sean varón, que sean hembra, muchacho, niña, lo que sea, todos pueden tener los dones espirituales para hacer ministerio entre la iglesia, enseñar, echar fuera demonios, todo lo que se puede hacer por el poder del Espíritu Santo que viene a través de la fe. Y Él es responsable de todos. Pero cuando hablamos de ser ordenado al ministerio, lo que uno ve en las Escrituras es los 10 oficios y que cada uno que es llamado es un varón. Nosotros aceptamos que todos tienen ministerio, repito, no importa el género, pero para que sea un ministro llamado por el patrón de las iglesias en las Escrituras, solamente llamaron varones a los oficios de gobierno de la iglesia. Hay oficios de ministerio que se pueden decir que no es el guía de la iglesia. Puede ser diaconisa, puede ser profetisa, porque son dones que se representan en las vidas, pero no, según nosotros, en lo que entendemos nosotros por el Espíritu Santo, es que Dios puso un orden en las Escrituras entre el varón y la hembra. Y hasta se estableció entre Adán y Eva, Cristo y la iglesia, el hombre y la mujer. Es un patrón que ha existido por 6,000 años. Y eso entendemos nosotros es el patrón que Dios usa en su iglesia aún todavía. Por eso las Escrituras hablan en el Nuevo Testamento que la mujer no ejerce autoridad sobre el hombre en el ministerio, en dirigir la iglesia. Es importante entender, por ejemplo, que alguien que estudia las Escrituras puede ver que está escrito en 1 Corintios 14:34 que vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Y eso claro que no quiere decir que hoy las mujeres ni pueden hablar ni cantar. Claro, eso no es. Es hablar con la autoridad de Dios para dirigir la iglesia. Queremos que todos hablen por el Espíritu, que todos ejercen todos sus dones. Hay muchas mujeres que tienen muchos dones y son bienvenidos para que los compartan, pero no sean ordenados al ministerio de lo que es el sacerdocio de la iglesia. Así entendemos porque Dios es un Dios de orden y no viola Él sus propias Escrituras. Repito, todos son llamados de compartir en ministerio. El varón llamado de Dios es que puede ser ordenado. ¿Y cómo se ordena? Pueden poner las manos. Oremos. Bendito Padre, tu palabra es clara. Ayúdenos para que las tradiciones y lo que veamos en la cultura no nos quita del camino. Y la gloria para ti, para que las reinas de la iglesia siempre estén en las manos de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén. Gracias por escucharnos y que Dios les bendiga. Amén.